Muy buenos días, feliz sábado. Bienvenidos nuevamente al comentario de la lección de escuela sabática. Es la penúltima lección de este trimestre, es el penúltimo sábado de este mes y es el penúltimo sábado de este año. Y tenemos que estar bien agradecidos con nuestro Dios por darnos la oportunidad de llegar hasta aquí. La lección para este sábado se titula precisamente El sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. Y el verso para memorizar es un verso ampliamente conocido que se encuentra en el libro de Marcos, el verso 27 y 28, que dice de la siguiente manera: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Oremos. Querido Padre, te damos gracias nuevamente por esta oportunidad que tenemos de abrir tu santa palabra y de comentar la lección de escuela sabática. Pero nuevamente no lo queremos hacer sin la dirección de tu Espíritu Santo. Acompáñanos con Él para entender la importancia del sábado y cómo vivir en nuestras vidas el carácter de nuestro Dios, pues te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Para cubrir la parte de la introducción de la lección, quiero contarles una anécdota personal que creo que me va a dar pie para entender o para explicar o para comentar la lección de esta semana. Cuando tenía 10 años de edad, estaba en la escuela primaria en el tercer grado y estaba acercándose casi el final del año escolar y el maestro Ignacio nos dice, este año vamos a terminar con una fiesta. Y parándose en medio del grupo dijo, y desde ahorita les advierto que aquel alumno que no haga acto de presencia va a reprobar el año escolar. Lo bueno o lo malo es que el día de la fiesta era un sábado. Y por supuesto, yo no fui a la fiesta y fiel a su palabra, me reprobó, así tal cual. Tuve que repetir nuevamente por un año más el tercer año de primaria, por no asistir a una fiesta de graduación el sábado. Parece que no me fue muy bien en este aspecto, o me fue muy bien dependiendo de lo que, del punto, dependiendo del punto donde lo querramos ver. Porque en la preparatoria, maestro de sociología, Miguel Ángel, no sé por qué me acuerdo de los nombres en específico, a la mitad del semestre dice, esta semana vamos a tener el examen de la mitad del curso. Y dijo, este sábado vamos a tener el primer examen y voy a hacer otro examen al final del semestre. Y cuando dijo este sábado, yo me acerqué en la tarde, después de terminar la clase, para preguntar si me podía hacer el examen antes o después de ese sábado. Y le expliqué los motivos, pero él dijo que no. Y de alguna manera, no sé si amenazante, me dice, mira, hago solamente 2 exámenes en el semestre, así que si no te presentas a hacer el examen, yo te recomendaría que no te presentes tampoco al final para el último examen, porque aunque tuvieras un 100 de calificación, el promedio sería un 50%, que no es una calificación aprobatoria. Y no asistí a tomar el examen el sábado y me hizo tomar por todo un semestre la misma clase de sociología, pidiéndole a Dios que no fuera
a tener que hacer el examen un sábado. Como dije al principio, no sé si me ha ido bien o me ha ido mal, dependiendo del punto de donde lo vea, pero también ha habido momentos agradables. Hace unos años atrás, el INS me mandó una carta para decir que era necesario que tomaran las huellas dactilares y especificaba el día y especificaba la hora, la fecha y la hora. Y cuando la vi, busqué inmediatamente qué día era y qué creen. Era un sábado. Y como había una oficina del INS cerca de donde yo vivía, fui a ver si podían cambiar la fecha para tomarme las huellas. Y ni bien había terminado de decir cuando la persona que me estaba atendiendo me dice, ¿tienes tiempo ahorita? Yo le digo, claro. Dice, pues ahorita te las tomo. Gracias a Dios por eso. Hoy, sábado, debería de estar trabajando si le hubiera hecho caso a un email que nos mandaron diciendo que nos presentáramos hoy para hacer el inventario de fin de año de la compañía. Pero por alguna razón estaba mi jefe hace unos días atrás, cuando recién nos mandaron el email, y me acerqué para decirle que no iba a poder asistir a hacer el trabajo, pero que estaba en la mejor disposición de contribuir con mi esfuerzo a lo largo de toda la semana para hacer el inventario. Y entonces me preguntó por qué, y le dije, bueno, yo soy creyente y yo creo en el sábado como el día de reposo. Y la primera pregunta que me hizo fue, ¿a qué horas te desocupas? Y le dije, bueno, la hora es irrelevante porque guardamos el sábado desde el viernes a la puesta del sol hasta el sábado a la puesta del sol. Y cuando le dije eso, me dijo, no te preocupes, no tienes que venir. Sé los riesgos que se corren, sé los riesgos que se viven porque lo he experimentado. Pero la razón por la que estoy mencionando esto es porque el sábado no solamente es un día para adorar a Dios. El sábado también es un día para testificar. Queriéndolo o no, que sea benéfico o no la respuesta que te den, el sábado siempre es un tema de testificación. Pero pasemos a la parte del domingo que se titula Tiempo para sorprendernos. Y sin el afán de querer filosofar, déjenme decirles que para que exista la vida son necesarias dos cosas. Uno es que tiene que haber espacio y tiene que haber tiempo. El espacio y el tiempo son necesarios para que transcurra la vida. Y Dios, nuestro Dios, en su misericordia, ancló el sábado al tiempo para que todas las personas tengan la oportunidad de disfrutarlo cada 7 días. Pero el sábado tampoco es solamente para disfrutarlo. El sábado también, como lo dice la lección, es tiempo para sorprendernos, es tiempo para redescubrirnos, es tiempo también para aprender las prioridades, es tiempo para encontrar el equilibrio y es tiempo también para prestarlo a la comunidad, entre muchas otras cosas. Así que empecemos con lo primero, el tiempo para sorprendernos. No sé a qué horas Dios terminó de crear a Adán y a Eva en el viernes. Algunas personas se han aventurado a decir que fue a las 10 de la mañana, otros que a las 4 de la tarde.
En fin, son solamente suposiciones. Pero lo que sí es cierto es que el primer día completo que pasaron nuestros primeros padres en esta tierra fue el sábado. El primer día completo que pasaron nuestros primeros padres en esta tierra fue el sábado. Es decir, si los creó el viernes, como el sábado empieza a la puesta del sol, el primer día completo que ellos vivieron en esta tierra, pues fue el sábado. No importa que haya sido el viernes en la tarde, pero qué momento para sorprenderse. Imaginémonos que terminó Dios de crear a Adán y Eva en la tarde. Lo primero que ellos vieron seguramente fue un atardecer. Fue una noche. Así que me imagino la sorpresa que ellos tuvieron cuando observaron en el cielo las diferentes estrellas con diferentes colores y a diferentes distancias. Y al día siguiente, el sábado en la mañana, me imagino la sorpresa que ellos se han de haber llevado cuando vieron las diferentes plantas con las diferentes formas, con sus diferentes texturas y con sus diferentes colores. Al observar los árboles, sin duda ellos se debieron de haber sorprendido mirando la fruta con sus diferentes tamaños y sobre todo con sus diferentes sabores. Al observar el cielo, me imagino la sorpresa que ellos se han de haber llevado cuando vieron volar a las aves de diferentes tamaños, de diferentes colores y sobre todo con diferentes cantos. Y así podríamos seguir con el mar y podríamos seguir también con los ángeles que venían y los visitaban. Pero hoy en este tiempo, todavía hay en la naturaleza obras que hablan del amor de Dios. Y voy a permitirme leer solamente un par de pasajes. El primero se encuentra en 1 Corintios en el capítulo 15 y en el verso 41. 1 Corintios capítulo 15 y el verso 41 dice de la siguiente manera, haciendo referencia precisamente al viernes en la tarde del primer día de la creación, del sexto día de la creación. Dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Verso 41, que es el que quería leer, dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en su gloria. Déjenme leer otro pasaje también muy conocido que se encuentra en el Evangelio según San Lucas en el capítulo número 12 y en el verso número 27. Dice Jesús, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Todavía hay en la naturaleza vestigios de la obra creadora de nuestro Dios. Déjenme leer un pasaje del libro Patriarcas y Profetas para cerrar la parte del domingo. Es muy interesante lo que dice aquí. Dice, Dios quiere que el sábado dirija la mente de los hombres hacia la contemplación de la obra que Él creó. La naturaleza habla a sus sentidos declarándoles que hay un Dios viviente, creador y supremo y soberano del universo. Otro párrafo, allí en la misma página 29 dice, la belleza que cubre la tierra es una demostración del amor de Dios. La podemos contemplar en las colinas eternas, en los corpulentos árboles, en los capullos que se abren y en las delicadas flores. Todas estas cosas nos hablan de Dios.
el sábado señalando siempre hacia el que lo creó todo. Manda a los hombres que abran el gran libro de la naturaleza y escudriñen allí la sabiduría y el poder y el amor del Creador. Pasemos ahora a la parte del lunes que se titula Un tiempo para redescubrir. Dicho de otra manera, un tiempo para quitar algo que cubre lo que está oculto. Es bien interesante esta parte, es bien interesante el desarrollo del comentario de esta parte, así que lo voy a leer nuevamente. Dice, redescubrir quiere decir el tiempo, es tiempo para quitar algo que cubre lo que está oculto. Y quiero pensar en el buen sentido de la palabra, a lo que está oculto, recordando por supuesto la parábola del tesoro escondido que se encuentra en Mateo 13:44, que lo voy a leer. Dice Mateo 13:44, dice de la siguiente manera. Además, muy importante, deberíamos de meditar más a menudo en esta parábola. Mateo 13:44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¡Wow! Lo que esta parábola, mis queridos hermanos, está ilustrando es el valor de la salvación prometida por el Evangelio, juntamente con el esfuerzo que debe realizar el que desea conseguirlo. Voy a leer otra vez la parábola porque es muy importante. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende lo que tiene y compra aquel campo. Esa es la importancia del reino de los cielos. Nada de lo que esté aquí en la tierra tiene valor siquiera cercano a lo que es el reino de los cielos. Ahora, esta que acabo de mencionar es una parábola que tiene o se puede aplicar a la vida práctica. Y quiero hablar lo siguiente con conocimiento de causa. De acuerdo a las estadísticas de nuestra iglesia, hay muchas personas en las que se ha depositado el tesoro de la salvación en sus corazones y ha estado enterrado por muchos años. Lo que quiero decir es un hecho que hay muchas personas que entran a la iglesia por esta puerta, pero por la puerta de atrás hay un gran porcentaje de personas que están saliendo. Lo interesante o lo importante es que estas personas han tenido la oportunidad de que se siembre un tesoro en sus corazones. Y con todo cariño quiero decirles a todos ellos que es tiempo de remover todas esas cosas que ocultan este grande tesoro. La pregunta lógica que vendría es, ¿cómo empezar? Bueno, pues déjenme contarles una historia que está en la lección de este día. Voy a hacer un poco de historia. Dios le había prometido a Abraham hacer de él una nación grande, y en él habrían de ser benditas todas las naciones de la tierra. Y por supuesto, Abraham sembró este tesoro en el corazón de su hijo Isaac. Y a su vez, Isaac sembró este tesoro en el corazón de su hijo Jacob.
Y Jacob, por consiguiente, sembró también este tesoro en el corazón de sus descendientes. Pero muchos años de cautiverio en Egipto parecía que habían enterrado este grande tesoro. Y entonces Dios llama a Moisés para que el pueblo redescubra quiénes son, cuál es su Dios, cuáles son sus promesas y a quién deberían de adorar. Y estas mismas palabras son las mismas palabras que Dios dice a todas aquellas personas a las cuales se les ha sembrado este tesoro en su corazón. Es tiempo de remover todas estas cosas que lo ocultan. Y Dios usó un método muy sencillo para redescubrir el corazón, el tesoro que ellos tenían guardado en su corazón. Si leemos el capítulo 1 de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que el único método que el pueblo de Israel cautivo en Egipto conocía para alcanzar o para conseguir los alimentos era a través del castigo, a través de las cargas, a través de la opresión, a través de la servidumbre, entre otras cosas. Y lo peor de todo es que todas estas cosas o todas estas cargas eran para la construcción de los pueblos paganos. Pero Dios en su amor y en su misericordia cambia el método para que estas personas obtengan los medios para sobrevivir, y lo hace a través de una manera muy loable, a través de la obediencia. Y entonces encontramos en el capítulo 16 de Éxodo, especialmente de los versos del 15 hasta el 30, la narración del maná. Cómo Dios a través de una manera muy sencilla les enseña que ahora el método de obedecer es mucho, mucho más sencillo. Déjenme leer. Pero aunque el método era muy sencillo, el pueblo estaba habituado a otra manera, a otro trato. Déjenme leer Éxodo, el capítulo 16 y los versos del 22 hasta el 26. Creo que son muchos versos, no los voy a leer todos, pero déjenme leer cómo, ustedes los pueden leer mejor en su casa, cómo el pueblo reaccionó a esta manera de tratar de Dios a su pueblo. Dice el verso 22, en el sexto día, bueno, creo que conocemos de lo que estamos hablando, Dios hace descender el maná en la mañana o en la madrugada y el pueblo lo recoge. Y Moisés le había dado instrucciones de que solamente recogieran la cantidad necesaria para alimentarse ese día, porque si guardaban más al día siguiente no iba a servir. Esto es muy importante. Solamente iban a recoger lo que era necesario para alimentarse en ese día. Pero el pueblo reaccionaba de una manera un poco diferente. Dice, en el sexto día, esto es el viernes, Moisés les había dado las indicaciones de que recogieran una porción doble porque el sábado no iba a caer el maná y por lo tanto no lo iban a poder recoger. Pero como muchas personas en los días anteriores habían recogido más de lo que necesitaban para ese día, dice el relato bíblico que se echaba a perder. Entonces en el verso 22, Moisés da las siguientes instrucciones. En el sexto día dice, recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación, y vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Verso 23, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según Moisés había mandado, y no se agusanó como había ocurrido anteriormente. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová, y hoy
hallaréis y hoy no hallaréis en el campamento. Dios provee. Esta parte es muy interesante, ustedes la pueden encontrar en la nota de la lección. Dios provee el milagro del maná para los israelitas, dándole suficiente comida para cada día. Si hubiera dado más de esa cantidad, entonces podrían haber olvidado quién era su proveedor. Así que cada día realizaba un milagro para ellos y ellos veían el cuidado de Dios. No obstante, los sábados la situación era diferente, ya que el día debía ser especial. Ahora ocurrían 2 milagros: doble porción el viernes y la comida no se echaba a perder durante la noche. Eso hacía que el sábado los israelitas se maravillaran del Dios que era su libertador y su redescubridor, lo que significaba ser el pueblo de Dios. El sábado era una forma que Dios utilizó para ayudar a los israelitas a redescubrir su identidad y a reconocer quién era su Dios. Sin lugar a dudas, si alguien me está escuchando en el cual se haya sembrado esta grande promesa en el corazón, es tiempo de redescubrir ese tesoro que fue sembrado en sus corazones de una manera muy sencilla. Acerquémonos el sábado a honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios y a redescubrir quién es Él, su identidad, sus promesas y sus propósitos para cada uno de nosotros. Pasemos ahora a la parte del martes que se titula Tiempo para aprender prioridades. Esta frase que voy a leer es muy significativa, que merece meditarla porque creo que tiene validez hoy. Dice: los altibajos de la experiencia de Israel con Dios estaban directamente relacionados con la forma en la que se identificaban con el sábado. Es decir, la manera en la que ellos consideraban el sábado era la misma manera en la que ellos consideraban a su Dios. Dicho de otra manera, la importancia que tenía el sábado para ellos era igual a la importancia que tenía Dios para sus vidas. O dicho de otra manera, más sencilla, pero bíblica, es: no podemos decir que amamos a Dios si no guardamos sus mandamientos. Eso lo dice Primera de Juan, el capítulo 5 y el verso 2 dice: en esto conocemos que amamos a Dios si guardamos sus mandamientos. Ahora viene una pregunta muy lógica: ¿cómo debemos guardar el sábado? ¿Cómo debemos guardar el sábado? El profeta Isaías nos da unas pautas muy generales que se encuentran en Isaías en el capítulo 58 y en el verso número 13. Isaías 58, verso número 13 dice: si retrajeses del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en el día santo, y lo llamases delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Verso 14, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré comer la heredad de Jacob tu padre,
porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Cómo debemos de guardar el sábado? Número 1, evitando hacer tu voluntad en el día del Señor. Número 2, no andando en tus propios caminos. Y número 3, no hablando tus propias palabras. Ahora, si yo en el día del Señor hago mi voluntad, si yo en el día del Señor ando en mis propios caminos, si yo en el día del Señor hablo mis propias palabras, sería muy notorio que no estoy guardando el día del Señor. Pero puedo tampoco guardar el día del Señor haciendo cosas buenas. ¿Cómo? Si vengo a la iglesia y finjo la adoración, si finjo el ayuno o si finjo la oración. Es decir, aún haciendo cosas buenas, pero fingidas, entonces no estoy guardando el día del Señor. Hay una nota muy clara en la parte de la lección del martes que dice de la siguiente manera: el sábado debe de ser un día santo y una delicia. El sábado tiene que ver con deleitarse en aprender el carácter y el propósito de Dios. Déjenme leer esta parte porque es muy importante. El sábado tiene que ver con deleitarse en aprender el carácter y el propósito de Dios, no con otra cosa. En aprender el carácter y el propósito de Dios. Y luego, esta parte es muy importante, y luego vivir ese carácter y esos propósitos en nuestra relación con los demás. Conocer la forma de observancia y la adoración del sábado no es suficiente. El aprendizaje debe de impactar nuestras vidas. El sábado es el momento para aprender las prioridades y sobre todo para vivirlas. Pasemos ahora a la parte del miércoles. Creo que estamos tomando mucho tiempo. Tiempo para encontrar un equilibrio. Voy a decir algo que es muy obvio. En los tiempos de Jesús no había nadie que dijera que la ley de Dios no tenía vigencia. Al contrario, los escribas y los fariseos se jactaban de la obediencia de la ley de Dios. Y en su celo, en el celo que tenían por esta ley, ponían espías para ver si Jesús en algún momento insinuaba que no era necesario tales requerimientos. Fue entonces cuando Jesús, conociendo la mente de estos espías, dice lo que está registrado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y en el verso 17, muy conocido por nosotros. Dice: no penséis que he venido a abogar la ley o los profetas, no he venido a abrogarlos, sino a cumplirlos. Pero aunque los escribas y los fariseos conocían la ley de Dios a la perfección, conocían muy poco acerca de la interpretación. Y Jesús desafió a estos dirigentes haciendo un milagro en el día de sábado. Y dicho sea de paso, esto nos deja una gran enseñanza a nosotros hoy para saber lo que se puede hacer en el día de reposo. Este milagro está registrado en el Evangelio según San Lucas en el capítulo número 13 y los versos del 10 hasta el 17. Voy a leerlo porque es muy importante. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de la enfermedad.
y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Y esto es bien importante, porque ahora el principal de la sinagoga, enojado con Jesús por haber sanado a la mujer en el día de reposo, no le dice esto a Jesús, sino que le dice a la gente: 6 días hay en que debes trabajar en esto, pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Había un concepto muy generalizado en ese tiempo que solamente en casos de extrema urgencia se podía sanar a una persona en el día de sábado. Pero si el caso no era muy urgente, pues se podía bien hacer en cualquier otro día de la semana. Y esto lo estaba mencionando por decirle a Jesús que este caso no era un caso de extrema urgencia, así que bien se pudo haber sanado, según el conocimiento de él, en cualquier otro día de la semana. Entonces, en el verso 15, Jesús responde y dice: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar las ligaduras en el día de reposo? Y al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: ustedes hacen lo mismo con los animales. Los desatan del pesebre para llevarlos a tomar agua. Ella es un ser humano y tiene un valor infinitamente mayor a un animal. Además de eso, es una hija de Abraham, es decir, pertenecía a la raza escogida. Alguien, mis queridos hermanos, se puede molestar por hacer las cosas que valen la pena en el día de sábado, pero esa es la enseñanza que Jesús nos ha dejado: hacer el bien en el día de reposo. La última parte, la parte del jueves, se titula Un tiempo para la comunidad. El día de reposo, como lo mencioné al principio, no es solamente para venir a adorar, es también un día para pasar tiempo en beneficio de la comunidad. En las sinagogas, déjenme recordar esto, en las sinagogas era donde se anunciaba que el Mesías había de venir. En las sinagogas, trayéndolo para nuestros días, diríamos que en la iglesia es donde se anuncia que Jesús va a venir por segunda vez. En las sinagogas era donde Jesús se congregaba cada sábado. En las sinagogas era donde Jesús, o fue en la sinagoga donde Jesús anunció que él era el Mesías. Déjenme leer, porque creo que es de mucha importancia, Lucas el capítulo 4 y los versos del 16 hasta el 21. No son muchos, así que voy a leerlos todos porque tiene una gran importancia. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué día se reunía Jesús? El sábado. Verso 11 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló un lugar donde estaba escrito lo siguiente. Verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19, y a predicar el año agradable del Señor. Verso 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y esto es muy importante. Verso 21, y comencé a decirles: hoy se ha cumplido
esta escritura delante de vosotros. El sábado se reunía Jesús en la sinagoga. Ahora, después de su resurrección, fue en las sinagogas donde los discípulos se siguieron reuniendo para contestar preguntas relacionadas con la resurrección de Jesús. Y es muy importante, voy a tomarme el tiempo para leer los siguientes versículos porque son muy importantes, porque los discípulos después de la resurrección de Jesús se siguieron reuniendo los sábados. Y en Hechos en el capítulo 13, del 15 hasta el 21, voy a leer solamente el 15 y luego voy a tratar de resumir lo que dicen en los siguientes versos. Dice, estaba reunido, por supuesto, Pablo. Dice después, verso 15, capítulo 13, verso 15, dice, después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de las sinagogas mandaron a decirles, varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen ahora. Entonces Pablo, levantando la mano, empezó a decir lo siguiente. Básicamente es una narración del pueblo de Israel desde la salida de Egipto hasta la llegada a Canaán, pasando por la etapa de los jueces, de los reyes, hasta David y luego terminando con Jesús. Luego en el capítulo 16 y el verso en el capítulo 16 y el verso número 13, hay otra narración de que se seguían. Bueno, es la narración del bautismo de Lidia en Tiatira. Luego en el capítulo 17 y en el verso 12, Pablo habla con los de Tesalónica y algunos griegos. Y luego en el capítulo 18 y en el verso 4, persuade a los judíos y a los griegos. Y todas estas cosas que acabo de mencionar se llevaron a cabo en la sinagoga y en el día de reposo. Después de la resurrección de Cristo, los discípulos siguieron reuniéndose en el día del sábado en las sinagogas para hablar acerca o para contestar las preguntas acerca de la resurrección de Jesucristo. La Iglesia Adventista, quiero terminar con esta parte, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una larga historia de propiciar el testimonio y la exposición de las Escrituras mediante la predicación y la enseñanza. La combinación de la escuela sabática con el culto de adoración, o sea, el culto divino y otras reuniones sabáticas, brindan una sólida base educativa formal para la adoración adventista del séptimo día. Si bien esto debe complementarse con otras experiencias de aprendizaje, es especial y esencial para la experiencia educativa del sábado. Por razones de todos conocidos alrededor del mundo, ahorita no podemos de una manera presencial reunirnos en nuestras iglesias, no solamente para adorar a nuestro Dios, sino para todas las razones que acabamos de estudiar o que estudiamos en esta semana, como para sorprendernos, como para redescubrirnos, como para aprender las prioridades, como para encontrar los equilibrios y como para pasar tiempo en la comunidad. Por el momento no lo podemos hacer presencialmente, pero en cuanto termine estas restricciones, seguramente estaremos abriendo las puertas de nuestros templos para seguir haciendo estas cosas que Dios nos dejó escritas.
Pero mientras tanto, si Dios no dispone otra cosa, seguiremos comunicándonos con ustedes a través de esta plataforma para comentar la lección de escuela sabática y para tener y ofrecer también sermones a nuestra comunidad. Estamos por finalizar el año y debemos de estar agradecidos con nuestro Dios por habernos dado la oportunidad de podernos comunicar con ustedes a través de esta plataforma. Si Dios no dispone otra cosa, nos veremos la próxima semana.